Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 55. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. En esta lectura es interesante, podemos abordarla desde varios ámbitos. Jesús predicando en su propia ciudad. Cuando hablamos de su propia ciudad, pues es donde él hizo vida pública. Jesús estuvo ahí siempre viviendo una vida ordinaria. Jesús, con todo el poder que tenía, con toda la capacidad, con toda la sabiduría, vivió una vida ordinaria. Porque él esperaba el tiempo de Dios, cuando su Padre quería que fuera el momento de él predicar. Por eso hay mucha gente que se desanima en los procesos, porque quieren las cosas rápidas, a velocidad. Me acabo de encontrar con el Señor, siento un toque tan grande del Señor y ya quiero comenzar a predicar, ya quiero formar ministerio, formar una comunidad, ya quiero que me tomen en cuenta, que me pongan en puestos de la iglesia. O sea, quiero correr de una manera rapidísima y me salto procesos de formación, me salto procesos de crecimiento, y entonces cometo muchos errores debido a eso. Porque al no estar capacitado no puedo reaccionar de manera eficaz ante alguna circunstancia. Y Jesús se preparó en una vida de oración, de humildad, para lo que luego iba a ser su exposición al mundo. Y miren qué cosa, Jesús prácticamente predicó durante 3 años. Y miren la revolución que causó. Hasta el día de hoy somos muchos los cristianos en el mundo. Lo que puede hacer un solo hombre en 3 años de predicación, y nosotros a veces pasamos 50, 60 años predicando y no llegamos a convertir a una sola persona al Señor. ¿Por qué? Por ese desespero, ese querer hacer las cosas rápidas, en vez de ir al tiempo de Dios, buscar prepararnos, buscar formarnos, quemar las etapas. Hay veces que hay etapas que no hemos quemado, momentos de conversión por las que no hemos pasado. Entonces, cuando nos vemos en algún puesto de autoridad, no somos capaces de asumirlo con responsabilidad. Quizá nuestra vida personal no nos permite, porque no hemos quemado etapas. Entonces, por eso la importancia de no acelerar los procesos. Imagínense que a un seminarista se le ordene antes del tiempo que él necesita formarse y no completó su formación. Saben que es muy exigente la formación sacerdotal. Tiene que hacer prefilosofado, filosofado, teología. Son como 8 años de formación de un sacerdote. Es lo normal, 8 años. Hay habido secciones que le hacen en 6 años, pero lo normal son 8 años de formación. Y todo eso preparando a ese futuro sacerdote que se va a encargar de una porción del rebaño. Hoy lo estamos hablando porque también es día de San Juan María Vianney, el patrono de todos los párrocos. Necesita una formación para poder dirigir, acompañar ese rebaño encomendado. Haber pasado por pruebas que le permitan
de una manera eficaz poder controlar sus emociones, sus tentaciones, su temperamento, y todo eso se hace en un proceso de tiempo, de práctica. Por eso no acelerarnos. Jesús nos enseña eso, no acelerarnos. Cuando llegue el momento de Dios en el que tenemos que salir a misionar, en ese momento estaremos preparados porque nos dedicamos a formarnos. Por eso en la renovación buscamos tanto formar a nuestros servidores, darle mucha formación para que ellos al momento de servir lo puedan hacer con eficacia y puedan defenderse en cualquier ambiente, en cualquier dificultad posible. Lo segundo que vemos aquí es algo con lo que la gente suele confundirse, más los protestantes, es cuando hablan de los hermanos de Jesús. Aquí habla de su padre, que es el carpintero, de su madre María, y luego menciona a sus hermanos, mencionan a Santiago, a José, Simón, Judas y sus hermanas. Cuando hacen esto, toman este pasaje para afirmar que María y José pues tuvieron más hijos aparte de Jesús. Entonces, cuando usted estudia un poco de arqueología, de la historia de la iglesia, se dará cuenta que no hay registros de ningún hermano de Jesús. Si eso hubiese sido así, créanme que estuvieran ahí registrados esos hermanos de Jesús. Pero lo que sí, la Biblia sí registra es los parientes de Jesús. Vemos que, por ejemplo, San Juan Bautista era pariente de Jesús. ¿De acuerdo? Y así, la María, que es la madre de Santiago, José y Simón, también nos lo explica la misma Biblia. Hay pasajes bíblicos donde nos hablan de esa María que tiene sus hijos, María de Cleofás, y esos son los hijos de ella, que era pariente de María. Y así también mencionan las hermanas de Jesús. Entonces, si nosotros no estudiamos la Biblia, si no nos formamos, nos puede pasar eso. Leemos este texto y ya nos confundimos y le ponemos hijos y hijas a María y a José que no tenían. Ahora bien, María sí tiene muchos hijos. Y eso nos lo dice Apocalipsis 12. Nos dice quiénes son los hijos de la mujer. Los hijos de la mujer son todos aquellos que cumplen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Esos son los hijos. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos. Todos los cristianos somos hijos de María. Y entonces todos los que estaban en ese pueblo donde Jesús predicaba se escandalizaban porque él vivía una vida ordinaria y ahora sale hablando con sabiduría y realizando milagros. Y eso a ellos le impactaban. Y más, ¿por qué? Porque ahí Jesús dice una frase categórica: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. ¿A qué él se refiere con eso? Que muchas veces la gente que no conoce, a veces no ha visto el proceso que hemos pasado, y cuando nos ve predicando, cuando nos ve muy en Dios, pues son los que nos critican y nos ponen en tela de juicio porque nos conocieron en nuestra vida pasada. Quizá una vida pasada de alguien normal, que no tenía problemas, que no tenía dificultad, quizá una vida muy grande de pecado. Y entonces el vernos después, años después, con elocuencia, con fuego, con ardor, muy entregado a Dios, en vez de acoger esa palabra, al contrario, se ponen en tela de juicio toda la obra que Dios está haciendo. Eso es algo que ustedes han vivido, yo he vivido y mucha gente lo ha vivido y lo seguiremos viviendo en el pasar de los años. Siempre hay personas así, que por querer creer que conocen a la persona, el prejuicio no le deja escuchar la palabra de Dios a través de esa persona que cree conocer. Y termina esto, miren, impresionante. Allí Jesús no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Ya se lo he dicho en otras ocasiones, la fe juega un papel importante para que Dios pueda obrar un milagro. Y entonces Jesús, siendo lo poderoso que él era, el mismo Dios, no pudo hacer suficientes milagros allá
por la falta de fe. Por eso la importancia de creer en Él con toda certeza de que me va a dar lo que le pido, con fe, con certeza de que Él no me va a fallar. Su persona no me va a fallar, porque Él tiene todo poder. El que tenga oídos para oír, que oiga.